Gloria a Dio. Amén. Oggi predichiamo in italiano, ¿puede ser? ¿Puede ser? Bueno, estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde. Estoy contento y feliz. Bueno, quería saludarlos, quería presentarme primero porque en realidad en el otro servicio me he presentado, pero en este no, todavía no. Así que bueno, yo soy Mario Pereira, gracias a Dios soy argentino. Pido perdón también por ser argentino. Bueno, pero hace 12 años que estamos en Italia, bueno, y hace 2 años que se abrió la Alianza Cristiana Misionera en Italia. Así que bueno, hoy contamos con 5 obras en Italia y bueno, fui reconocido en el 2011 como presidente de la Alianza Cristiana Misionera en Italia. Así que bueno, estoy muy contento y feliz también de ver que aquí hay un pueblo que alaba al Señor. No escucho amén, no hay pueblo aquí. Amén. En Italia estamos acostumbrados, ¿sabe?, a saltar. No, no es verdad, somos fríos. Pero bueno, aquí hay un pueblo que alaba al Señor. Así que bueno, yo soy padre junto con mi esposa. Aquí está mi esposa aquí adelante, si se puede poner de pie. Es una hermosa mujer del Señor. Amén. Porque el Señor inspira también a las mujeres. ¿Lo sabían a esto? Sí. Amén. El Señor ha creado, dice que cuando creó el hombre, después creó la mujer. ¿Para qué cosa? Para que sea un ayudo idóneo. Si yo no hubiera tenido a mi esposa, pienso que este ministerio no hubiera tenido el éxito que está teniendo. Porque el Señor puso una mujer al lado mío, una mujer que me sostiene, que me ayuda y me da bien de comer, gracias a Dios. Así que bueno, somos padres de 4 hijos. Tenemos el primer hijo, se llama Alan Gabriel, tiene 23 años. Nosotros conocimos al Señor a través de él, porque bueno, nuestro hijo cuando nació con un problema físico y él tiene síndrome de Wolf, una enfermedad muy, muy rara, que eran muy pocos casos en Argentina. Él, digamos, nunca caminó, nunca habló, y bueno, pero los médicos lo habían desahuciado, nos dijeron que no todos los que tenían este tipo de enfermedad podían superar el año de vida. Esa fue la primera mala noticia que tuvimos al inicio. Y la segunda mala noticia fue que nosotros no podíamos tener más hijos. Esa fue la segunda. Pero ahí nosotros nos acercamos al Señor, un Dios fiel, un Dios que nos abrió sus brazos, pudo entrar en nuestras vidas, cambiarnos, transformarnos, hacernos nuevas personas. Y hoy tenemos otros 3 hijos normales para gloria de Dios. Porque cuando dice la palabra del Señor que cuando uno en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas hechas nuevas. Y nosotros creímos en esto y hoy podemos tener otros 3 hijos hermosos. La segunda es Abigail, preciosa mujer. Abigail tiene 21 años, este año cumple 22 y el año que viene se nos va de casa. Se nos quiere casar con un italiano, así que lamentablemente se nos retira. Tenemos Mario Ezequiel, que él tiene 18 años, él es uno de los líderes de la música. El Señor le ha dado un don precioso de la música y él está trabajando en la obra junto con nosotros. Y después tenemos a Emanuel, que hoy estuvo en el primer servicio y ahora en este momento está reposándose porque después le espera 1200 kilómetros de viaje. Así que, bueno, Emanuel es el único italiano. Nosotros llegamos a Italia 12 años atrás, llegamos con 3 hijos y el cuarto nació allí. Así que bueno, allí estamos sirviendo al Señor. Pero les quería pedir que estén orando por esta obra que el Señor está haciendo en Italia, que intercedan fervientemente por Italia. Italia es un país muy duro, muy cerrado al Evangelio, pero todo duro, todo cerrado, el Señor toca, ablanda, cambia y transforma. Cambió mi suegra, que también me acompaña, así que si pudo cambiar mi suegra, ¿cómo no puede cambiar un italiano? Perdónenme, no la presenté, también vengo con la suegra, así que perdónenme que traje mi suegra también. Así que bueno, muy, muy contento, muy emocionado de estar aquí con ustedes, sabiendo que aquí también hay un pueblo que alaba y adora al Señor y que podemos tener la libertad, porque en otros países no se puede hacer esto. En otros países no se puede ni menos leer la Biblia. En otros países no tienen el acceso que tenemos nosotros a la palabra de Dios. Así que oremos también por ellos, aquellos que no pueden hacer esto, donde se tienen que esconder para poder tener una reunión y un servicio. Y es maravilloso nosotros tener esta libertad de poder hacerlo. Que no todos tienen ese privilegio. Así que bueno, quisiera primero, antes de empezar pasar la palabra al Señor, orar
pedirle al Señor que me guíe, que sea Él hablar a través de mí. Si se pueden poner de pie, por favor, para poder ayudarme en esta orazione. Signore, io ti voglio ringraziare, Padre, questa mattina. Grazie, Signore, perché la tua presenza è qui in mezzo a noi, Signore, perché, Signore, la tua parola dice quando 2 o 3 si riuniscono nel tuo nome, Signore, la tua parola dice che tu saresti stato con noi. E sappiamo, Gesù, che tu sei in mezzo a noi, Signore, che tu sei il Re dei Re, che tu sei il Signore dei Signori. Padre, per in questa ora io ti voglio chiedere, Signore, per il tuo Spirito, Signore, che possa, Signore, toccare la mia mente, il mio cuore, Signore, che possa essere aperto, Signore, che possa, Signore, predicare della tua parola, Signore, che la tua parola, Signore, è verità, Signore, e noi vogliamo, Signore, che il tuo Spirito Santo guidi ogni cosa, tocchi, cambi e trasformi ogni cosa, Signore. Signore, noi te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen e amen. Perdónenme que oré en italiano, pero me siento más libre. Ya me siento un italiano. Y bueno, en el servicio anterior habíamos hablado un poco de lo que era el conocer a Jesús. Y quisiera leer solamente un versículo para después pasar a la segunda parte de lo que era. El versículo se encuentra en Filipenses 2 al versículo 5. Filipenses 2, 5. Cuando lo encontraron, digan amén. Amén. Dice así, Pablo está hablando y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Pablo está exhortando a los cristianos, a los creyentes, a que tengamos el mismo sentir, la misma mente y el mismo corazón de Jesús. Y Pablo nos dice en el primer versículo, también nos empieza a hablar y nos está exhortando a que podamos ser unidos, amados y a ser humildes y a poder, digamos, uno sujetarse al otro y ayudar y ser serviciales unos con otros, no criticar, porque muchas veces nosotros utilizamos este modo más simple de criticar, juzgar, es lo más común que vemos en nuestra vida, en el mundo, en la iglesia y fuera de todo tipo de contexto. Pero el Señor aquí nos está diciendo, Pablo nos está diciendo a través de este versículo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús no criticó a nadie, Jesús tenía toda la autoridad para poder juzgarnos muchas veces y Él no lo hizo. Él se hizo, dice él un poco más adelante, dice él que Él siendo rico se hizo pobre, y Él dice que vino a habitar con nosotros como hombre y se humilló hasta lo sumo y a la muerte, a una muerte de cruz. O sea, Él se humilló a lo más bajo para poder alcanzarnos a nosotros. En el servicio anterior habíamos hablado del temor, que es el temor a Dios, adquirir sabiduría. La sabiduría viene a través del temor a Dios. Pero ahora quiero hablar de un otro aspecto de Jesús. ¿Quién era Jesús? Y cómo muchas veces nos consideramos nosotros delante de Jesús, cómo somos delante de Jesús, porque muchas veces nosotros creemos de ser personas bien paradas en la brecha, pero en realidad Jesús muchas veces nos tiene que tirar un poquito de la oreja. Y yo quisiera que lo veamos ahora en este momento. Él está hablando en Marcos, capítulo 9. Quisiera hablar un poquito de este tema. Marcos 9, 14. Ahí es cuando sana a este muchacho que estaba fuertemente endemoniado, que era mudo y sordo. Y vamos a leer un poco la historia para entender muchas veces este contexto, por qué el Señor nos trata muchas veces a nosotros así. Dice la palabra en Marcos 9, 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo.
el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró cuando entró él en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hasta ahí nomás vamos a leer. Perdónenme un poco la lectura, pero estoy muy acostumbrado al italiano, así que ya no estoy perdiendo un poco la lengua. Pero es interesante esta historia porque no solo el Señor se ve la compasión porque Él vino a liberar. Él vino a liberarnos del pecado, Él vino a liberarnos, a romper cadenas y a destruir todo lo que era del pecado, y Él vino a salvarnos también. Pero aquí, en una oportunidad, se ve que cuando viene este hombre y le presenta este joven, le dice: tus discípulos no lo pudieron hacer, ellos probaron y no lo pudieron hacer. Y Él los trata como una generación incrédula. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Le dice. Y ahí es una de las cosas que tenemos que ver nosotros. Si nosotros queremos tener la mente de Cristo, tenemos que sacar de nosotros la incredulidad. Como ustedes saben, nosotros vivimos en un país muy, muy religioso y muy incrédulo. Ellos creen solamente al Papa. Tal es así que si ustedes ven ahora el Papa que entró, ellos creen que es Dios representado en la tierra y que, bueno, a través de Él ellos pueden llegar al cielo, pueden pedirle cualquier cosa y hacen cualquier tipo de cosa. Esto es la incredulidad que lleva a la religiosidad. Y muchas veces nosotros tenemos este problema. Creo que, al menos en Italia, no sé si aquí sucede. Aquí no hay incredulidad. Amén. Entonces podemos irnos al cielo tranquilamente. Pero en realidad muchas veces pasa, cuando nosotros estamos en pruebas, en dificultades, la primera cosa que nos viene, ¿qué cosa es? La duda. La duda viene y se toma de nosotros, y viene la incredulidad y empezamos a no creer. Y la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El problema es que esta incredulidad viene, ¿por qué? Porque en la contaminación que muchas veces nosotros nos enteramos y escuchamos en el mundo nos habla todas cosas negativas, y eso muchas veces entra a nuestra mente, en nuestro corazón, y a partir de ahí nosotros le hacemos más caso a las cosas negativas que a las cosas positivas que nos dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué? Dice la palabra del Señor que dice: la fe viene ¿por qué cosa? Por el oír. No el oír las noticias, las malas noticias, las cosas del mundo. El oír la palabra de Dios. Eso es la fe. O sea que nosotros tendríamos que pensar, si queremos llegar a tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo, la primera cosa que nosotros tenemos que recurrir es a la palabra de Dios. Estar metidos en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Es hermoso ver cuando el pastor anunciaba estos estudios bíblicos que hay, que todos podamos participar y meternos en la palabra de Dios. Nosotros como con mi esposa, cuando recién nos convertimos, después de convertidos, la primera cosa que hicimos, nos metimos a estudiar la palabra de Dios. Nos metimos en un seminario a estudiar. ¿Por qué motivo? Pensábamos, pero no en el mañana, en lo que íbamos a hacer mañana. Nosotros pensamos en nosotros mismos, en querer crecer y aprender, y que nuestra fe pueda seguir creciendo y podamos tener fe para enfrentar las pruebas y las dificultades de esta vida.
Y sin saberlo, el Señor utilizó eso y hoy podemos aplicarlo allí en Italia. Así que bueno, entendamos esto. Nosotros tenemos que meternos de cabeza a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Muchas veces nosotros leemos un versículo y de un mismo versículo, si nosotros preguntamos a todo este auditorio, las cosas vienen todas cambiadas. Cada uno recibe de un modo distinto, porque la palabra de Dios, acompañada con el Espíritu, es vida, cambia, transforma. Nos habla de un modo totalmente distinto a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Es verdad esto o no es verdad? Es verdad, la palabra de Dios, hoy nosotros leemos un versículo, mañana lo cambiamos, lo volvemos a leer y dice, el Señor me dijo otra cosa, pasado otra, escucho una predicación en base a ese versículo y yo totalmente diferente, distinto. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es vida. Y la palabra de Dios tiene que entrar en nuestras vidas para que nuestra incredulidad venga menos y que la fe venga y salga. Señor Jesús, cuando se encuentra también en la barca, cuando él estaba durmiendo, se recuerdan esa historia que viene en la tempestad y empieza a azotar esa barca y que parecía que todos morían y ellos van y lo despiertan a Jesús. Jesús se despierta y ¿qué dice? Él primero ordena al viento y al mar al que se calme y se hizo bonanza, dice la palabra, pero ¿qué les dice él? Hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y nosotros tenemos que entender que el Señor ya puso en nosotros esta fe, poca fe, pero la tenemos. Muchas veces nosotros decimos, no tenemos fe. Este hombre, este padre dice, Señor, yo creo, pero ayúdame a incredulidad. Quiere decir que yo creo, pero ayúdame a creer más. No está diciendo incredulidad, porque si miramos bien la traducción, está diciendo a creer más. Yo creo, pero quiero creer más. Nosotros tenemos fe. El Señor puso en cada uno de nosotros una medida de fe. Pero esta fe tiene que ser desarrollada. ¿Desarrollada a través de qué cosa? A través, una de las cosas, es la palabra de Dios. La segunda cosa que vemos en esta historia es una cosa muy, muy importante. Cuando él se encuentra con los discípulos, que se encuentran aparte, los discípulos le preguntaron, le dijeron, ¿cómo es que nosotros hemos tratado de hacer esto, de liberar a este joven y no lo pudimos hacer? Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Le dice lo siguiente, le dice que esta clase, este género de espíritu inmundo no sale sino a través del ayuno y la oración. Ahora ustedes, quiero que más o menos entren en esta historia. Jesucristo dice que Él llega, Él viene de dónde venía. Él había estado ya del momento de la transfiguración, donde Él estaba ya, el momento de estar a la presencia del Señor. El Señor pasaba muchísimo tiempo en la presencia del Señor, pasaba mucho más tiempo en la oración y a la presencia del Señor que lo que le costaba sanar a un enfermo. Un enfermo Él iba, le ordenaba y se sanaba. ¿Es así o no es así? Es por eso, el hecho nosotros muchas veces, por eso nosotros vemos en nuestras iglesias, en los cultos de oraciones venimos poco y después queremos que el Señor nos ayude. Nosotros tenemos que venir todos a interceder y a buscar del Señor. Porque el Señor le costaba 30 segundos sanar a un enfermo, pero pasaba toda la noche orando. Toda la noche orando, toda la noche intercediendo, toda la noche en comunión con el Padre, porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Por esa vida de oración que llevó el Señor, eran los frutos que Él llevaba adelante. Es verdad, era el Hijo del Dios, estaba aquí en la tierra, pero Él por ser el Hijo de Dios no era un privilegiado que no tenía que orar. Él oraba y demostraba todo lo que hacía, porque se veían los frutos. Los discípulos estaban con Él y yo pienso que intercedían poco. Estaban junto a Él. Y ellos pensaban, sí, en el nombre de Jesús yo le ordeno a este espíritu que salga fuera y no salió. ¿Por qué no salió? Por eso el Señor le dice que esto no sale si no es por ayuno y oración. En otro brano nosotros, si vamos a leer, dice que ¿por qué tus discípulos no ayunan cuando le viene criticado esta cosa? Y Jesús dijo que van a tener el tiempo, porque hoy están con Él y que va a tener el tiempo para ayunar. Van a tener ya, cuando el Señor venga sacado, ahí van a tener tiempo para ayunar. En ese momento ellos no ayunaban, no oraban. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que poner bien en claro en nuestra vida. No solo el temor al Señor, para que la sabiduría del Señor venga sobre nuestras vidas. No solo la inteligencia, como leíamos esta mañana, que viene a través de cosas, respetar sus mandamientos, sino que también tenemos que poner delante de Dios nuestra incredulidad que venga ameno a través de la palabra de Dios que entra en nosotros. Y la segunda cosa que habíamos dicho es estar a la presencia del Señor. Más tiempo pasas a la presencia del Señor, más las cosas son totalmente diferentes. Pruebas y luchas vas a tener, seguramente. Ninguno pasa directamente a ser lleno del Espíritu Santo y después se va. Jesús, ¿qué le sucedió?
Dice que después de que se bautizó, el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, este es mi hijo amado por el cual yo me complazco, dice el Señor. Y dice que de ahí por el Espíritu fue transportado al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que ahí mismo viene enseguida la prueba. Pero ya es distinta la cosa. Cuando uno tiene una vida de oración, una vida en la palabra del Señor, tiene toda la autoridad y ya las cosas negativas no te entran a tu mente. Ya tu mente viene totalmente libre, porque tú piensas y razonas como se razona en el cielo. En el cielo no hay enfermedades, en el cielo no hay problemas económicos, en el cielo no hay problemas de raza o de culturas o de cualquier cosa. El Señor nos dio toda la autoridad y si nosotros creemos de que somos hijos de Dios y estamos dentro de la palabra del Señor, dentro de la oración, el Señor nos da una autoridad increíble. Nosotros somos, como dice la palabra del Señor, somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Somos embajadores o no? ¿Somos embajadores o no? ¿Saben qué significa un embajador? Un embajador es una persona, lo hemos visto muchas veces en la televisión, cuando un embajador viene mandado de un país, como por ejemplo América, en este caso podemos poner América, que es uno de lo que mucho se ve en la televisión. Cuando viene mandado el embajador a otro país, ¿qué cosa sucede? Sucede que llega al otro país, él tiene que llevar este mensaje, pero él tiene que llevar solo el mensaje. No tiene que contaminarse o influenciarse con todas las cosas que existen en el país donde él va a visitar. ¿Es verdad o no? Es así. Y si ese embajador corriera cualquier peligro, cualquier cosa, ¿qué sucede? Todo un ejército de una nación viene a ¿qué cosa? A defender al embajador. Y cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo. Y si nosotros estamos en comunión con el que nos mandó, y venimos aquí a esta tierra a dejar el mensaje, y no los contaminamos con esto que sucede aquí adentro, y cualquier cosa que nos sucede, ¿qué sucede? Todo un ejército del cielo viene a tu favor. Todo un ejército del cielo viene a tu favor. Esto lo tienes que pensar, pero para eso tienes que estar en comunión con el comandante. Tienes que estar en comunión con el ejército, para que cuando tú digas, ¡ay!, enseguida viene todo el ejército del cielo a defenderte. Amén. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que poner en claro en nuestras vidas, y en nuestra mente y en nuestro corazón. El problema es que nuestra mente muchas veces viene influenciada por las cosas de este mundo. Son cosas que entran en nuestra mente, empiezan a traer una simple semilla, viene a nuestras vidas, cae en nuestro corazón, genera una planta, y de ahí vienen muchos de los problemas que nosotros hoy manifestamos. Nosotros queremos, muchas veces decimos, confesamos, digamos, a Cristo, y dice, como dice el hecho, y con confesamos conocer a Cristo, y con nuestros hechos lo estamos renegando, estamos negando. Así que muchas veces nosotros nos comportamos religiosamente, muchas veces nos comportamos incrédulamente, porque la religiosidad porta la incredulidad, y muchas veces nosotros a través de todo esto frenamos muchas veces las obras. Hoy esta mañana cuando estábamos hablamos también del interceder, no solamente por nosotros, no solamente por de meternos en la palabra de Dios, sino interceder por aquellos que están yendo a otros lugares, por aquellos que están evangelizando en otras naciones, por ustedes mismos que tienen que evangelizar también a esta nación, porque muchas veces nosotros creemos de que ya somos nosotros salvados, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, y a partir de ese momento ya a mí no me interesa más nada, el vecino si se muere se va al infierno. No tenemos que pensar eso. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar por nuestro vecino, tenemos que pensar por nuestra suegra, tenemos que pensar por la suegra. Amén. No escucho tantos amenes. Los hombres no dicen nada. Tenemos que pensar a nuestra suegra también. Amén. Todos tienen que ser salvados. El Señor dice que en su corazón Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos, niños, grandes, ancianos, hombres, mujeres, todos tienen que proceder al arrepentimiento. Es eso lo que el Señor nos está pidiendo, nos está demandando. Es eso lo que está en su corazón. Es eso lo que está en la mente. El sacrificio que Él hizo en la cruz. Hoy lo celebramos aquí, como, digamos, esto es el símbolo de lo que Él hizo en la cruz. Morir en la cruz, una muerte increíblemente humillante. Él lo hizo por ti y por mí. Y no solo por ti y por mí, sino por tu vecino, por tu jefe, por la persona que te está siempre muchas veces oprimiendo en tu trabajo. Por todo lo que ves alrededor, por tantas personas que están muriendo. Y tú y yo somos embajadores de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo, el mensaje de Cristo impregnado en nuestras vidas, y nosotros tenemos que largarlo por nuestra boca. La
la boca produce, nuestra lengua produce, si nosotros somos influenciados por el Maestro, por Jesucristo, aquel que dice que vino sobre nosotros y nos llamó. Desde un principio nosotros estábamos perdidos y Él tuvo misericordia de ti y te llamó individualmente. No llamó a tu padre y que toda la familia se salvara, llamó individualmente a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que entender que el Señor, Él no tiene nietos, Él tiene hijos y cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que razonar como se razona en la casa del Padre. Y en el Padre se razona de este modo, que tenemos que terminar este mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Es eso lo que nosotros tenemos que alcanzar, a todas las naciones de la tierra, cualquier raza, cualquier persona que veas, que respira, que camina, esa persona tiene que recibir el Evangelio. Si lo acepta o no, no es tu problema. El problema es de él, el que va a cosechar. Tú solo tienes que sembrar este mensaje, esta buena noticia que un día llegó hasta ti. Y hoy el Señor quiere alcanzar todavía, porque el Señor todavía hoy está sanando. Nosotros hoy estamos aquí, millones de personas están siendo sanadas, porque el reino de los cielos se ha acercado y estamos viendo que estamos viviendo en los últimos tiempos y el pecado se está manifestando de un modo increíble. Pero dice, donde hay pecado mayor y sobreabundará la gracia de Dios, el regalo de Dios. Así que nosotros creemos de que este Señor todavía hoy se está manifestando en distintas partes del mundo. Fiestas en el cielo estamos viendo, porque dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Yo creo que en el cielo están continuamente haciendo fiesta, porque todavía hay pecadores que se arrepienten. Pero si nosotros no nos ponemos en la brecha y empezamos a predicar este Evangelio y a ponernos a orar y a interceder y a buscar de la palabra del Señor, muchas personas, muchos vecinos tuyos se van a perder y un día el Señor te va a pedir cuentas. Yo quisiera que en este momento nos pongamos de pie, podernos alzar y orar y interceder delante del Señor, pedirle perdón al Señor porque muchas veces hemos sido incrédulos, pedirle al Señor porque muchas veces hemos perdido el temor de Él, porque muchas veces también no amamos a nuestro prójimo como si fuera nosotros mismos. Nosotros nos amamos a nosotros mismos y no amamos al prójimo. Y el Señor Jesús nos enseñó, Él mismo, Él se puso en ejemplo. Él murió y Él cargó tus pecados. Y el pecado de toda la humanidad fue sobre Él. Fue sobre Él. Él cuando se fue de este mundo, Él se llevó todos tus pecados, presente, pasado y futuro. Lo importante que nosotros somos pecadores, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nosotros podemos ir y confesar nuestros pecados. Y si dice nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que yo quisiera en este momento que bajemos nuestro rostro, poder orar y pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres amoroso, Señor. Eres un Dios con compasión, Señor. Gracias por la misericordia que tú tienes, Señor, de nosotros. Porque muchas veces, Señor, tú nos has mandado como embajadores, Señor, y nosotros nos hemos quedado, Señor, y nos hemos radicado en esa nación y en esa ciudad, Padre. Y tú nos has mandado, Señor, a predicar el Evangelio, solo eso. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos callado, no hemos abierto la boca, Señor, no hemos predicado por vergüenza o porque quizás, Señor, no pensamos en esto, Señor. Y tú un día nos vas a pedir cuenta, Señor, porque tu palabra nos dice, Señor, id y predicad todo el Evangelio a toda criatura, Señor. Y muchas veces nosotros estamos callados, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos, Señor, también por la incredulidad, Señor, porque muchas veces, Señor, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos luchas, somos incrédulos, Señor, y no creemos, Señor, que tú eres un Dios potente. Sos potente, Señor, que tenés un poder impresionante, un poder, Señor, que es inimaginable, Señor. Con el poder tuyo, Señor, tú has creado los cielos y la tierra, Señor. ¿Y cómo no nos vas a sacar de las pruebas, Señor? ¿Y cómo no nos vas a ayudar? ¿Y cómo no nos vas a sostener, Señor? Perdónanos, Señor, por ser incrédulos. Señor, nosotros en esta mañana queremos decirte, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Haz que, Señor, podamos creer más en ti. Haz que, Señor, podamos predicar el Evangelio, Señor, con libertad. Haz que podamos meternos, Señor, en tu palabra, Señor, y estudiar y meditar en ella, Señor. Y haz que podamos ser, Señor, hombres y mujeres, Señor, de intercesión. Hombres y mujeres, Señor, que se ponen en la brecha, Señor, a interceder, Señor. Y a orar y a buscar de ti, Señor, para que podamos ver, Señor, frutos, Señor, en esta tierra. Señor, nosotros nos encomendamos en tus manos, papá, en esta mañana. Y te damos muchas gracias.
Y yo quisiera en esta mañana preguntar si hay alguna persona que no conoce a Jesucristo. Mientras la iglesia está orando, intercediendo, en este momento, si hay alguna persona que nunca ha dicho sí a Jesucristo y te encuentras aquí por la primera vez y lo quieres hacer esta mañana. Yo quisiera, ahí donde estás, yo voy a estar viéndote desde aquí, si puedes tú alzar tu mano. Y yo voy a estar viéndote de aquí. Si nunca antes lo has hecho, alza tu mano en alto que yo pueda verte de aquí. Si quieres que Jesucristo entre en tu vida, cambie, te cambie, te transforme. Quizás has venido con dificultades, con problemas familiares, con problemas de matrimonio. No sabemos nosotros. Jesús te conoce. Y Él hoy quiere salvar tu vida. Él quiere cambiar y transformar toda tu vida. ¿Hay alguna persona que lo quiera hacer? No tengas vergüenza, sí. Alza tu mano en alto y con esto estarás diciendo sí a Jesucristo. ¿Nadie? Bueno. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Que podamos meditar en la palabra y que el Señor nos pueda continuar a hablar el resto de este día, de esta semana, y que podamos hacer, por sobre todas las cosas, su voluntad. No la nuestra, sino la suya. Renunciando a toda cosa que muchas veces nos impide de hacer la voluntad del Padre. Que el Señor los bendiga. Yo voy a ir a Mario que quede aquí. Venga su esposa para acá. Tomen asiento ustedes un momento. Ustedes muchas veces ni tienen idea lo que tiene que soportar un misionero en el campo de trabajo, dependiendo de dónde estén. Ellos, ahora parece que se había cortado. Ellos sufren soledad, la ausencia de sus seres queridos, a veces mucho cuidado, sobre todo en los países de la ventana 1050, donde hablan, qué dicen. Y ellos son misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera. Ellos pertenecen a una familia y parte de su sustento va desde aquí de Chile, también para ellos, porque formamos CLA, que es la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza Cristiana y Misionera, donde están todos los países latinoamericanos. Y parte de tu promesa de fe que tú ofrendas va para el sustento de ellos también. Yo quiero orar por ellos en esta mañana, al terminar el culto. Y quiero invitar Pastor Patricio, que venga acá. Javier, no sé si está. No, Javier no está. Allá está. Ven, por favor. María Eugenia. En representación de ustedes, somos los pastores. ¿Ya? Entonces, ellos van a apoyarles ahí. Van a acercarse a ellos, le van a abrazar, vamos a bendecirlos. Y ustedes se ponen de pie, junto con orar por ellos vamos a despedir esta reunión. Y enviemos saludos a nuestros caros en Italia. Levantando nuestra diestra, deseamos que el Señor pueda bendecir a ellos y ellos sean de bendición allí en Italia, ¿ya? Así que vamos a orar y vamos a orar por todos los misioneros. Ellos van a representar a los misioneros en este minuto, ¿ya? Querido Dios y amante Padre nuestro,
Gracias por conocer a Mario, por conocer a su esposa, a su hijito, Señor. Señor, a la suegra de Mario también, que está acompañándole en este viaje. Queremos que tú guíes su regreso. Señor, que la atravesada de la cordillera hacia Buenos Aires sea con bien. Amén. Pero por sobre todas las cosas queremos que tú le bendigas, prospere el ministerio de ellos. Señor, en este minuto oramos por todos los misioneros que están en el mundo. Nosotros con mi esposa sabemos que hay, oh Señor, un número importante de hermanos nuestros que están encarcelados, son misioneros. Están encarcelados y por seguridad nosotros no decimos dónde están. Pero queremos, Señor, que tú manifiestes tu poder liberándoles a ellos de esas cárceles, Señor, donde ellos están. Señor, y que bendigas a través de Mario y su esposa, Señor, bendigas a todos los misioneros que están en el mundo. Señor, gracias porque ellos pertenecen a esta familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Hay otros que salieron enviados por alguien, pero fueron olvidados en el camino y han quedado a la deriva sin ningún sustento. Señor, ten misericordia de ellos. Y proclamamos en este minuto que tu bendición puede venir, oh Señor, sobre esos hijos tuyos. Porque tu palabra, oh Señor, así nos lo enseña también. Amén. Queremos bendecir a estos siervos tuyos. Queremos encomendarlos a tu cuidado, a tu protección y a tu gracia divina. Señor, que ellos sientan el resguardo tuyo permanentemente sobre sus vidas, junto a su hijito, Señor, donde ellos están. Amén. Señor, acompáñales, Señor, y bendice su ministerio y a cada uno de los misioneros que están en el mundo entero. Amén. Queremos que tú nos despidas también con tu bendición a cada uno de nosotros. Amén. Señor, y que de regreso a casa tú nos guardes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si ustedes quieren saludarlo, pueden hacerlo después.